Senador del Centro Democrático Honorio Enríquez, nuevo presidente del Congreso de la República, gracias por atendernos, muy buenos días y por supuesto, felicitaciones, muchos éxitos. Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de la W de Caracol, obviamente al equipo de trabajo. Senador, la política es dinámica, la política es el arte de conversar, la política tiene la magia de poder sentar en una mesa contradictores, pero hay cosas que en la política, pues uno creería que no pueden pasar. Es una alianza entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. ¿A usted eso en algún momento le pasó por la mente? Julio, yo no podría decir que hubo una alianza. Yo lo que le puedo decir a ustedes es que, miren, en el marco de la independencia de poderes, que no es un capricho institucional, es la esencia del Estado de Derecho. Y esa esencia es la base de la democracia que sostiene los principios irrenunciables de la separación de poderes. Cuando se le pretende imponer a los demás, se debilitan las instituciones, Julio, también se pone en riesgo la libertad de los ciudadanos. Yo creo que aquí lo que hay es, simplemente se conjugaron unos factores que nos han llevado a que en la defensa de las instituciones yo salí elegido con estos votos. Pero yo quiero recordarle, Julio, si usted me lo permite, si entonces porque voten por uno existe una alianza, entonces la alianza viene desde hace muchos años. Mire, es que yo me catalogo, Julio, y me da pena hablar en primera persona, no me gusta hacerlo. Yo he sido vicepresidente del Senado, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, he sido presidente de la Comisión Séptima, vicepresidente de la Comisión Séptima. Y yo le voy a recordar algo, apreciado Julio y audiencia, con profundo respeto. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro se aprobó en un ejercicio de la presidencia del suscrito, cuando yo ejercía, como lo ejerzo hoy, la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Valga la pena recordar, Julio, yo fui uno de los senadores que hundió la reforma a la salud en unas discusiones que ustedes la registraron a lo largo y ancho del país y vieron cómo se debatía en esa Comisión Séptima. Yo fui elegido segundo vicepresidente del Senado con 94 votos a favor, donde habían también integrantes del Pacto Histórico. Pese a que ese momento era muy álgido, ellos tomaron una decisión también de acompañarme como segundo vicepresidente, Sí, y pasó lo mismo senador. en la primera vicepresidencia que ocupé. Entonces uno, por el hecho de que se aglutinen en torno a las mesas directivas unos votos, no quiere decir que hay una alianza per se, Julio. Senador, yo quiero preguntarle directamente si usted cree que Abelardo de las Priella quiere fragmentar o debilitar al Centro Democrático. Mire, yo lo que le puedo decir es, nosotros nos declaramos, fuimos el primer partido que se declaró de gobierno, como un gesto de confianza, de cortesía con el presidente Abelardo. La tradición en el Congreso de la República, el derecho consuetudinario, lo que expresa y ha expresado es la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso el Centro Democrático, con 17 senadores, era la llamada a presidir. Yo lo que creo es que aquí no hubo una clara concertación y un respeto por lo que ha sido la tradición del Congreso. Y yo, el tema de fragmentar, dividir, el Centro Democrático tiene unas bases sólidas, nosotros lo hemos dicho, acompañaremos al gobierno en las iniciativas que beneficien a los colombianos, y nosotros sí hemos visto unos mensajes que no son claros, que no son correctos, pero seguimos trabajando, como lo expresó el presidente Uribe, como unas abejas para consolidarnos, para cuidar la democracia, pero también para protegernos de ciertos, diría yo, personajes que hablaban muy hostil hacia la figura del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero mire, yo creo que hay que superar las páginas, pasar esas diferencias. Yo soy un hombre que busca siempre diálogo, consenso y construcción colectiva. Colombia tiene muchos problemas y yo hago una invitación. En medio de las diferencias, pongámonos de acuerdo para construir colectivamente en beneficio de los colombianos. Ese ha sido mi talante siempre, ese es el talante con el que voy a manejar la presidencia del Senado de la República, y es mi invitación a todas las bancadas que integran el Senado de la República de los colombianos.
Claro, este tipo o sea, porque más allá de lo de anoche es muy importante porque creo que es la primera vez en mucho tiempo que un presidente electo no logra nombrar a su presidente en el Senado. Y eso es producto de conversaciones. Le quiero preguntar directamente, ¿cómo fueron esas conversaciones y con quién en el pacto? No, eso se fue dando producto de las posiciones que fue fijando las bancadas en la organización de lo que era la distribución de las mesas directivas, etcétera, pero el pacto no hacía parte de ello. Yo recuerdo cuando hicimos la primera reunión en el Hyatt, que por cierto voy a hacer un paréntesis. Ahí le prometí a Laura que si ganaba le concedía la primera entrevista a ustedes y lo estoy cumpliendo. Siempre he creído que la política encuentra su mayor valor cuando se ejerce con coherencia, respeto por la palabra y la lealtad a los principios. Entonces aquí lo que se ha presentado es una, diría yo, defensa de lo que es la independencia de los poderes yo no diría nos unimos, yo diría nos encontramos en torno a esa defensa de la independencia de los poderes y por eso se dio. Y si ustedes miran y analizan, yo los escuchaba ahorita hablando de los números, aquí votaron diversas bancadas, porque si usted suma la bancada total del Pacto Histórico con Centro Democrático, eso daría 43 y yo obtuve 56 votos. Entonces quiere decir que los demás partidos nos acompañaron, como se los expresé hace un rato. Yo también en una elección pasada tuve 94 votos, donde el Pacto Histórico también votó por nosotros. Entonces, siempre en la dinámica del Congreso de la República, cuando usted postula para las mesas directivas, terminan votando. Mire que ayer también se postularon, no solo nosotros, todas las bancadas postularon al segundo vicepresidente, el doctor Ocampo, del Pacto Histórico. Entonces quiere decir, pregunto yo, que todos tenían un pacto y una alianza, excúseme la redundancia, con el Pacto Histórico. No, esa es la dinámica propia en el Congreso de la República de los colombianos. Pues Laura, primero que todo felicitarla a usted y a todo el equipo por el cubrimiento político de esta trascendental noticia y confirmar que el nuevo presidente del Congreso es un hombre de palabra. Así es, se comprometió con nosotros y nos salió, pero presidente del Congreso, Honorio Enríquez, quiero preguntarle muy concretamente, ¿qué piensa de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione desde una guarnición militar? Y es que ese es el siguiente pulso y quiero preguntarle, ¿volverían a votar ustedes desde el Centro Democrático con el Pacto Histórico, por ejemplo, para impedir esa posesión por fuera del Congreso? Laura, nosotros no nos hemos reunido en bancada, obviamente anoche fue la elección. Tengo entendido que se radicaron 2, si mal no estoy, proposiciones en ese sentido. Yo convocaré a la sesión plenaria del Senado y ahí se discutirá y se debatirá en el marco de la ley. Si le asiste el derecho, lo tendrá. Les insisto que yo soy un hombre de garantías, me gusta que se debata con igualdad de condiciones y quien tiene el derecho tiene la razón. A eso yo no me opongo, no me he opuesto. Usted que ha hecho siempre cubrimiento ahí en el Congreso de la República sabe cómo ha sido mi talante y cómo manejo yo cuando estoy dirigiendo las sesiones, bien sea en plenaria o en comisión. Hubo 2 momentos en la noche, en la larga noche de ayer, senador Enríquez, en los que pasaron 2 cosas que, como decía Julio al principio, tal vez nadie vio venir tan claramente. Primero, cuando el líder de la oposición en el Congreso, que se llama Iván Cepeda, muestra el voto. Y posteriormente, cuando usted ya es elegido presidente del Congreso, contra muchas de las apuestas, el mismo senador Cepeda se acerca a donde está usted y le da la mano. ¿Qué se dijeron? A ver, yo le agradecí y le quiero decir algo. Le dije, hablamos en estos días, me gustaría que habláramos. Y es que yo le quiero dejar un mensaje a todos los colombianos en medio de las diferencias, porque nosotros ideológicamente estamos en orillas totalmente distintas. Yo he tenido profundas diferencias con el senador Iván Cepeda, pero ello no obsta y me aleja para que yo pueda dialogar con él. Y mi propósito es nosotros, Colombia tiene muchas dificultades. Colombia tiene que ponerse de acuerdo para solucionar en medio de las diferencias la infinidad de problemas que agobian a la nación colombiana. Mientras en el Congreso de la República se vive de agravios, de agresiones, allá en la calle hay miles de colombianos, millones de colombianos que están esperando soluciones. Mi invitación es a que el Congreso de la República le baje a los ánimos,
y construyamos colectivamente en el marco de esas diferencias. Ojalá me sentara yo con el senador Iván Cepeda muy pronto y con otros líderes políticos, porque les quiero decir que Colombia requiere de una política madura, de líderes maduros con capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias. Sí, presidente, usted mencionaba que haber elegido a Alfredo de Luque habría roto con una tradición del Congreso de la República frente a las bancadas mayoritarias de gobierno, pero usted, su elección, también rompe con una tradición. Voy apenas en el gobierno de Virgilio Barco y de ahí para acá todos los presidentes electos habían dado el guiño para la elección del presidente del Congreso en el primer año, que es quien va a imponer la banda presidencial, en su caso Abelardo de la Espriella. Esta situación que tensiona un poco la relación dentro de la propia coalición de gobierno podría significar que se rompan otros acuerdos como los de las comisiones, donde tenemos entendido en el Senado le correspondería al Centro Democrático presidir en este primer año la comisión primera, la quinta y la séptima. No, los acuerdos están prácticamente definidos. Mire, les voy a decir cómo fue la mecánica de esto. Nosotros, y yo lo había propuesto con mucha anticipación, les dije, mire, saquémoslo de la presidencia aparte, nos ponemos de acuerdo en lo que son las comisiones, las dejamos por fuera, y en un pacto de caballeros, si ustedes quieren, vamos a la sesión plenaria y lo que denominaron coloquialmente a voto limpio definimos quién va a ser el presidente del Senado. En unas, como dijéramos coloquialmente, primeras de cambio no lo aceptaron, pero al final fue lo que nos condujo en todas las discusiones y llegamos a esa instancia y así se definió. Hoy se están reuniendo los compromisarios para armar, ya está armada, sino para avalar, ajustar, faltan unos detalles, toda esa composición de las comisiones, y el próximo martes, porque la ley dice que deben pasar 8 días, las estaremos instalando y ellos hoy nos presentarán el acta respectiva allá donde se ponen de acuerdo. Fueron unas reuniones, los tengo que decir, al principio muy tensas, pero después ya nos pusimos de acuerdo en lo que es la distribución y se hizo, diría yo, en un buen ánimo, y a veces hay las tensiones normales, naturales, de quién ocupa más o aquello o esto, pero uno tiene que rescatar que al final se pone de acuerdo, y en ese sentido ahí no puede haber ninguna fractura porque es un acuerdo que está firmado por todas las bancadas y ya viene como la filigrana de ajustar los nombres de quién va a tal comisión, pero los números ya eso está distribuido. Senador, de todo este proceso largo, tedioso de elección del presidente del Senado, ¿cuáles son sus conclusiones de las conversaciones con Rodrigo Lara, ministro del Interior designado? ¿En qué nivel cree usted que tiene responsabilidad de que no se pudiera generar ese acuerdo con el Centro Democrático y si esto podría costarle políticamente? Bueno, lo primero se lo tienen que preguntar a él. Yo lo único que digo es, el Centro Democrático siempre tuvo la disposición, pero siempre planteándola desde... Hombre, el Centro Democrático es el partido mayoritario, somos 17 senadores, no somos un obstáculo, lo que queremos es trabajar de la mano del presidente Abelardo de la Espriella, queremos presidirla, pero no por un capricho, sino por lo que ya expliqué, que ha sido a lo largo de la historia, que se ha presentado en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos. Esa decisión la tomaron pues ellos, él prácticamente, y nosotros insistimos en ese derecho. Que le tengo que decir, yo traté de evitarlo muchas veces. Les dije, hombre, por favor, no lleven al gobierno a una situación de enfrentamiento en la plenaria del Senado. Fue lo que ocurrió anoche, pero yo insisto, uno tiene que pasar las páginas y de nuestra parte estamos para construir en medio de las diferencias, darle garantías tanto a las bancadas que se declaren de gobierno, a las independientes y a la de oposición, y partir de ahí para la discusión y análisis de cada una de las iniciativas que presente el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, y si favorecen a los colombianos, la discutiremos y las aprobaremos. El Senado de la República, yo digo que tiene una oportunidad histórica de enviarle un mensaje distinto a la patria, y es que podemos demostrar que es posible debatir con firmeza sin caer en la descalificación. Hay que defender convicciones sin pretender eliminar el contradictorio y ejercer la política con carácter, con firmeza, pero también con serenidad y la nobleza y la humildad para construir en medio de esas diferencias. Pues ahí escuchan ustedes al nuevo presidente del Congreso. Ese es su tono, pero no de ahora, de siempre. Es un hombre conciliador, es un hombre del Magdalena, lo cual estoy seguro que le va a gustar al presidente de la Espriella, que ha tenido
tantos espacios dentro de su nuevo equipo de aliados y colaboradores del Caribe colombiano, bueno, así como de otras regiones. Yo tengo una última curiosidad, presidente. Una de las razones del presidente Uribe y de algunas voces del Centro Democrático de no votar por Alfredo de Luque, que era la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella, es que decían que era como elegir un presidente de Gustavo Petro. ¿Usted lo ve igual? Julio, yo más allá de ello lo que vi en las discusiones es que uno cuando habla de coherencia debe demostrar la coherencia. Uno no se puede acomodar un día a unas políticas y a unas visiones y a unos principios y unos valores de acuerdo a quien gobierne la nación y después pasar a otro lado de acuerdo al nuevo gobierno. Y ahí fue uno de los argumentos que mis colegas, los que me respaldaron, siempre hablaron. Honorio Enríquez, el Centro Democrático siempre ha mantenido una línea, unos principios, unos valores. Entonces, cuando usted va a hablar de coherencia, tiene que fijarse bien qué es lo que ha hecho en el presente y en el pasado para conjugarlo y ver si sí se está aplicando la coherencia. Yo creo que eso fue también un factor determinante para que se tomara la decisión del día de ayer, apreciado Julio. Bueno, y otra lección es que a veces la abeja le puede ganar al tigre, ¿no? Y que el tigre va a necesitar a la abeja si quiere tener gobernabilidad en el Senado. Me están diciendo Julio, que hay abejas que son muy bravas. Es una que dijo sola que eran abeja. africanas. El expresidente Álvaro Uribe nos dijo aquí el viernes que eran Unas abejas, que no cualquiera, abejas Pero africanas. usted me permite, yo le digo algo, es que las abejas son vitales para la supervivencia del planeta y la seguridad alimentaria. Y también lo son para el equilibrio político y la defensa de las instituciones. Ayer se dio una clara demostración de ello. No, y el ecosistema. Las flores, por ejemplo. Claro. La supervivencia de especies. La polinización. Dependen de las abejas. Pero sí, da un poquito de susto, ¿no? La polinización del 75% de los cultivos que consumimos los humanos es gracias a las abejas. Tiene miedo, qué miedo que a uno le termine Y si la picando contraparte se pone a molestar a la abeja reina, en este caso al abejorro rey, la cosa se complica mucho, senador. Sí, pero si usted no molesta a la abeja no lo pica. No lo pica, claro, no lo pica. Julio, Sí, pero mire, yo les quiero decir algo y yo insisto en la construcción colectiva en medio de las diferencias. Colombia aprobó la reducción, está viviendo gracias al Congreso la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Esa iniciativa la presentó Álvaro Uribe Vélez como autor principal. Yo fui coautor de esa iniciativa y ponente de la misma. ¿Por qué la traigo a colación, Julio? Más allá de la importancia que representa para los colombianos. Esa iniciativa, que se radicó en la Comisión Séptima, donde participaban todos los partidos políticos, incluido el Pacto Histórico, obtuvo una votación unánime. Después fue al Pleno del Senado de la República, votación unánime. Eso es una demostración que los congresistas podemos ponernos de acuerdo cuando se trata de servir a los demás. ¿Quién la lideró? Álvaro Uribe. ¿Quiénes la votaron? Todos. Y esa es mi invitación, Julio. Y perdóneme que yo sea tan reiterativo en los temas. Es que a mí me duele y se lo digo cuando nosotros nos enfrascamos en discusiones en el Congreso que son discusiones estériles, donde se agrede al contradictor, donde no se respeta y perdemos tiempo para debatir en los temas que son profundos de la nación colombiana. Mientras allá estamos peleando y debatiendo, hay madres, por ejemplo, que no tienen los medicamentos que llegan a sus casas o que los consiguen en las droguerías y farmacias y sus hijos están pasando un difícil momento. Todo ello hay que solucionarlo. Por ejemplo, en mi región, el Caribe colombiano, cuando a esta hora hay padres de familia o una madre o un padre que se levanta y dice o guardo para pagar el recibo de la luz o compro el alimento del día. Todos esos temas que son infinitos, Julio, son los que nosotros debemos concentrarnos a debatir en el Congreso de la República. Y si hay diferencias, sentémonos en una mesa y busquemos los puntos de unión y los puntos de acuerdo. Eso es lo que usted siempre va a encontrar, por lo menos de parte de Honorio Enríquez. Presidente, gracias por su tiempo y necesitamos que le vaya muy bien, con abeja, sin abeja, con veneno, sin veneno. A usted le tiene que ir muy bien. Ojalá sin veneno. Hombre, Julio, yo espero, sí, lo del veneno. Conveniente. Julio, yo espero el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, que son vitales, son fundamentales también, y obviamente de todos los congresistas. Yo he venido hablando, en medio de todo le quiero decir, Julio, yo veo un buen ambiente. Ojalá
esto se lleve a feliz término. Yo quiero el apoyo de todos ellos, pero no para Honorio Enríquez, es para el pueblo y la nación colombiana. Y yo voy a cerrar, como hablé Julio, yo tengo que hacerle un reconocimiento a Laura. Le cumplí la palabra. Por ahí me dio una noticia que parece que en estos días nos deja de cubrir, pero quiero exaltar su profesionalismo, su calidad, su don de gente, y siempre a disposición de ustedes, Julio. Un saludo fraterno al equipo de trabajo, a la audiencia, y nuestro compromiso ineludible con la democracia, con la Constitución política y la ley colombiana para que se cumpla en el marco del respeto, pero de la construcción colectiva de acuerdos. No, presidente. Después de esta entrevista, Laura no lo dejará de cubrir. Nos ha ido muy bien. Pues tiene chivas garantizadas todo el año. Un inmenso honor, Julio, se lo digo de verdad. Vale. Presidente, muchas gracias y una feliz mañana. Gracias a usted, Julio.